Acá y me digan. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, nosotros compañeros militantes del Movimiento Estudiantil Espartacos, transmitiendo como cada sábado a las 5 de la tarde La Iguana en su Piedra, un programa hecho por nosotros para poder compartir lo que nosotros pensamos, analizamos respecto cómo se desarrolla la 4T. En esta ocasión está la compañera Brenda Cabello, el compañero Carlos Saucedo y su servidor, el compañero Ernesto. El tema de hoy vamos a retomar nuevamente el tema de la ley GES, un tema que ya hemos hablado en bastantes ocasiones, y vamos a explicar por qué tanta insistencia de nuestra parte por esta ley general de educación superior. ¿Por qué somos tan insistentes? Antes de comenzar, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales para poder ver nuestras transmisiones, otras cápsulas que hacemos de otros temas, y así como puedan ver y estar enterados de las actividades que hacemos como movimiento. En Facebook nos encuentran como Espartaco Movimiento Estudiantil, también nos encuentran como Leguán en su Piedra, en YouTube nos encuentran como Leguán en su Piedra, también nos pueden encontrar en Spotify como Leguán en su Piedra, o nos pueden encontrar en Blogger como Espartaco. Es otro espacio donde nosotros publicamos parte de lo que hacemos en un taller, que es de escritura, y bueno, todo eso es parte de manera muy general lo que hacemos. Y bueno, ya vamos a entrar en concreto a lo que tenemos preparado para ustedes. En esta ocasión, pues la ley GES. Brenda, ¿nos puedes explicar por qué tanta insistencia de nuestra parte con esa Ley General de Educación Superior? ¿Por qué no somos, hay tan poca información? ¿Por qué pareciera que somos de los pocos que insistimos tanto en esta ley? Claro que sí, Ernesto, gracias y un saludo a todos los que nos están viendo. Esperemos que se puedan quedar en todo el programa para que escuchen pues nuestra argumentación sobre la Ley General de Educación Superior y por qué es tan importante que no se apruebe en la Cámara de Diputados. Un gran saludo a Roberto García, que nos está escuchando desde el Estado de México, a Manuel Jarillo también, y bueno, a todos los que nos escuchan a través de radioamlo.org. Pues así como lo menciona Ernesto, la Ley General de Educación Superior es una ley promovida por Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, y bueno, también por la ANUIES, Asociación Nacional de Universidades. Entonces, esta ley lo que promueve en realidad es la privatización de la educación superior, incluyendo a las universidades públicas y también a las escuelas normales. Y bueno, por supuesto, a las universidades privadas, que si estas ya están privatizadas, pues se pretende que las universidades públicas y las normales se metan a esta misma dinámica de mercado en la educación. ¿Por qué decimos esto? Como ya decía mi compañero Ernesto, hay muy poca información acerca de esta ley. La información que se encuentra menciona que la ley es democrática, que es totalmente respetuosa de la autonomía, que fue consensuada con los estudiantes mexicanos y también con el magisterio, que es una decisión, pues que no es una imposición de algunos funcionarios, sino que es una ley construida por toda la sociedad para beneficio de la sociedad. Nosotros podemos decirles por el análisis que hemos estado haciendo en estos meses que eso es totalmente mentira. Es una falacia que la Ley General de Educación Superior sea democrática y que respete la autonomía de las universidades. ¿Por qué les decimos esto? Porque esta ley, en sus artículos, ya posteriormente los abordaremos con más calma, pues promueve que las universidades se privaticen. Ustedes sabrán, los que nos están escuchando, si conocen universitarios, si son universitarios, que en las universidades del país, en las universidades públicas, ya desde hace años, desde el neoliberalismo, pues se agudizó la privatización. O sea, se pusieron cuotas, se pusieron exámenes de admisión y todo esto para ir cerrando poco a poco las universidades. Además, al interior pareciera que lo único que interesa es hacer negocios a costa de los estudiantes en lugar de preocuparse por la calidad educativa. Todo esto ya sucede, no es algo nuevo, no es algo que se ve ahora en la Cuarta Transformación,
Pero ¿qué sí está pasando? Que ahora se quiere hacer legal, que ahora quieren imponer esta ley y que, bueno, funcione la educación superior así. Entonces es por eso tan importante que nosotros podamos entender de origen qué es lo que plantea legislativamente esta Ley General de Educación Superior y por qué no se debe aprobar. Deben saber ustedes que el miércoles 9 de diciembre esta ley fue discutida en el Senado de la República y aprobada en el Senado. Se está buscando que en cuanto antes se pase por la Cámara de Diputados esta ley para que pueda ser discutida también y que de ahí se regrese al Senado y bueno, que así quede totalmente legitimada esta ley privatizadora. Eso es algo que los estudiantes no podemos permitir. Nosotros, como movimiento estudiantil, como militantes de un movimiento, como estudiantes, pues tenemos esa gran preocupación de que la universidad en México no se privatice. Compañeros, ¿qué es lo que plantean los artículos de la ley GES en concreto y por qué decimos que es privatizadora? Sí, bueno, pienso que debe quedar como que entendido que esta ley se anuncia con bombo y platillo como un avance en la educación, que es algo que va a democratizar las universidades, que las va a hacer populares, que va a llegar a más jóvenes la educación y que todos nos vamos a beneficiar como sociedad. Pero eso es, digamos, la apariencia, es lo que ellos dicen. Pero si te pones a leer con detenimiento la ley, te encuentras con artículos que pues son bastante engañosos. Por ejemplo, el artículo 4 plantea que las universidades pueden planear pueden plantear sus propios mecanismos de acceso a la educación y con lo que respecta. Es decir, que les da el visto bueno a las universidades para que puedan poner cuotas, para que puedan poner cierto límite de accesibilidad y todo lo que ello corresponda. Es decir, pueden poner exámenes de admisión, lo cual ya es restrictivo porque quien no pase ese examen, pues va a quedar fuera de su derecho a tener una educación. No conforme con eso, se ponen cuotas y quien no pueda pagarlas, pues simplemente pues no puede estudiar. Entonces, todas estas medidas, pues a la larga, hace que pues pocos estudiantes puedan estudiar, porque por ejemplo, en el caso de nosotros, como en la UAP, puede parecer cantidades bastante pequeñas, no se comparan con las universidades privadas, eso sí, pero aún así con esa cantidad que puede parecer mínima, hay muchos jóvenes que realmente no tienen los ingresos suficientes para eso. Incluso tienen que trabajar y no podrían mantener la escuela y a la vez ellos mismos. Entonces, es restrictiva de todo caso. Y además, las mismas escuelas van a poner las cuotas, digo, los límites de acceso. Entonces, si las universidades tienen para poner 100 alumnos, ellos pueden arbitrariamente decir que 50, aprovechando todo ese carácter que tienen algunas universidades como la autonomía y que ellos mismos puedan definir sus formas de gobierno, pero en sí encierra intereses privados, porque quien le interesa las cuotas, pues a los que manejan la universidad, porque ahí no, las universidades no solamente reciben dinero por esas cuotas, sino reciben dinero de nivel federal, estatal, hasta municipal. Por ejemplo, en la UAP reciben más dinero que el mismo municipio de Puebla. Otro artículo es el artículo 20, donde donde se crea el Sistema Nacional de Educación Superior, es decir, ya intervienen las ANUES, lo que comentamos en anteriores videos, que no es más que una alianza entre rectores y empresarios para que puedan hacer negocios libremente en las universidades. Eso está íntimamente relacionado con el artículo 67, donde le dan el visto bueno a que las universidades tengan negocios eh, y estos a la vez no generen impuestos. Es decir, que un empresario puede llegar a una universidad, construir o vender equipo, pero como son negocios propios de las universidades, pues no van a pagar impuestos.
Y todo esto, ¿por qué se da? Bueno, porque las universidades públicas están viviendo un proceso de privatización. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, porque cada vez hay menos jóvenes que pueden acceder a la universidad, los planes de estudio no están diseñados para, para servir a la sociedad, simplemente, pues la mayoría de los planes de estudio son para que seas un trabajador calificado, para que saliendo de la universidad no te dediques a pensar, no te dediques a regresar a la sociedad lo que ella misma te dio, que es la universidad, sino que tú vayas a una empresa, a una fábrica y puedas ser un empleado óptimo, que puedas ser un trabajador, bueno, pero eso pues es la anterior, por ejemplo, la anterior reforma educativa, pues era prácticamente una extensión de la reforma laboral. Es decir, están preparando a trabajadores para beneficio de las empresas. Ahora, también pasa que en las universidades cobran por todo, por entrar, por salir, decir, los certificados, por incluso hasta por sacar copias te cobran. Y son precios bastante elevados que no tienen lógica ni sentido. Entonces, todos estos procesos, pues ahora no es que estén prohibidos, los hacen, pero ahora con esta ley, pues van a estar amparados legalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con las universidades? Bueno, pues que no van a entrar todos, que se van a hacer negocios a expensas de los estudiantes, que los estudiantes ya vamos a pasar a ser simplemente simples compradores y no estudiantes, y que lo que aprendamos es para que le sirva a un pequeño grupo de personas que se van a enriquecer de lo que nosotros aprendamos ahí y no la sociedad en general. Y eso nosotros estamos en contra, consideramos que esto es injusto, porque las universidades en sí son un logro de la sociedad, pero en concreto de los estudiantes y alumnos que han tomado las universidades, que se han manifestado, incluso han perdido su vida, para que muchos jóvenes que no conocemos, que no nos conocieron, nosotros podemos acceder a la educación y que es incluso nuestro derecho. El artículo 3 lo dice claramente, que los estudiantes que tenemos derecho a recibir una educación pública, la que es gratuita, y esto simplemente no lo va a hacer. Esto es, eso es un evidente, es, eh, una alianza entre empresarios y rectores, y también porque esto le va a dar una protección especial a muchos líderes de las escuelas, para que no los investiguen por actos ilícitos. Por ejemplo, en nuestra universidad, el rector Alfonso Esparza Ortiz está acusado de corrupción, pero se escuda en la autonomía. Y con esta ley lo que va a hacer es simplemente lo va a proteger, porque quien se tiene que hacer cargo de eso, pues es la UAP. Y como él maneja la UAP, pues nadie le va a decir nada. Entonces, todo esto, todos estos actos de corrupción de lo que Andrés Manuel López Obrador está tan en contra, pues se está viendo reflejado en las universidades. En las universidades son altamente corruptas y no se manejan cualquier cosa, se están manejando el destino de muchos jóvenes que al final de cuentas son en gran medida el destino de México. Entonces, esta ley es muy peligrosa. Ya se aprobó en el Senado por unanimidad, o sea, nadie se puso en contra. Y entonces posiblemente va a pasar en la Cámara de Diputados igual, pero eso no implica que nosotros no digamos que estamos en contra. Desde que salió, nosotros nos hemos manifestado. Es una ley que va a privatizar la educación. No es que con esta ley se privatice, sino va a legalizar este proceso de privatización. Sí, bueno, esto que menciona Ernesto es importante. Quiero retomar lo que comenta Luis RM en los comentarios, que menciona que dónde se puede leer esa propuesta de ley que estamos mencionando. Aquí en los comentarios ya pusimos el link del Senado, donde se menciona en lo que plantea esta Ley General de Educación Superior, y les recordamos que los artículos de los que estamos ahora haciendo el análisis es el artículo 4, donde dice que las universidades van a imponer mecanismos de acceso, o sea, como ya decía Ernesto, libertad en decidir las cuotas, libertad en decidir los exámenes de admisión, y así seguir negando, pues, la universidad pública a los mexicanos. Además, el artículo 20, que está relacionado con otros artículos de la misma ley,
donde se establece el Sistema Nacional de Educación Superior, que va a estar conformado por rectores de universidades privadas, por empresarios. O sea, se llega al cinismo de que la Coparmex tiene injerencia en las decisiones de esta ley. La Coparmex, como ustedes saben, pues es una asociación de patrones que el único interés que persiguen pues es la ganancia. Entonces, la Coparmex también debemos recordar que está detrás de la organización Sí por México, que tiene el objetivo pues de tumbar al gobierno democrático de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que está sucediendo y se plantea en el artículo 20. Además, el artículo 67 que legaliza que las universidades pues hagan de la universidad un negocio. Entonces, los invitamos a que puedan consultar el link que les dejamos aquí en los comentarios, principalmente esos artículos y pues en general los planteamientos que se hacen de la Ley General de Educación Superior. Además, Adalberto Miranda Capistrán nos menciona que no deja abrir el link. Vamos a revisar y ahorita si no le subimos uno o si no te invitamos a que puedas copiar como tal la dirección y ponerla en el navegador. Y bueno, es un PDF directamente de la iniciativa que se presentó en el Senado el 9 de septiembre de 2020. Vamos, Luis RM, en caso de ser así, vamos a leer y organizar foros para que no se imponga una ley que violente la educación gratuita. Este comentario es fundamental, es muy importante porque precisamente ahora se está gestando organización de varios estudiantes del país. Hay una coordinadora nacional de estudiantes por la Cuarta Transformación que agrupa distintos estudiantes de distintos colectivos, de universidades de Tabasco, de la UNAM, de Puebla y de muchos otros estados de la República. Y bueno, lo que nosotros justamente hacemos son foros en contra de la Ley General de Educación Superior. Ahora pues estamos muy preocupados porque en el Senado ya se aprobó. Y bueno, lo que se busca es que se apruebe también en la Cámara de Diputados. Por eso es que es importante que ustedes que nos están escuchando sepan que esta ley es privatizadora y bueno, pues ver qué se puede hacer para que la educación en México no continúe con el plan neoliberal, que realmente pueda haber una democratización de la universidad. ¿Qué piensan, compañeros? Sí, bueno, pues esto que han planteado los compañeros es una cuestión eh, pues que resulta muy trascendente en, no, en términos negativos, que marca la vida universitaria a nivel nacional, porque, o sea, hay que lograr problematizar la cuestión de los artículos que ya Ernesto había planteado, ¿no? La cuestión de transformar la educación a pues a un esquema de una empresa y a los estudiantes verlos como gente que está comprando educación. Entonces, en ese sentido, no es una cuestión que digamos simplemente al aire, sino más bien que de hecho se está volviendo el negocio, pues, perfecto para los sueños de los neoliberales, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las universidades, ellos van a poder definir las cuotas que se van a cobrar para el acceso a la educación. O sea, un rector, una asociación va a decidir cuáles son las cuotas que se van a cobrar y los estudiantes tienen que acatar esas cuotas para poder tener acceso a la educación. Encima de eso, por ser universidad autónoma, por ser universidad pública, eh, pues no van a pagar ningún impuesto al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues van a ganar como empresa sin pagar ningún impuesto a nivel nacional. Se van a librar de eso que tanto los empresarios han querido librarse desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, por eso, actualmente en el proyecto de la Cuarta Transformación, pues vemos de frente un problema cuando los empresarios pues tienen que defender las ganancias, sus beneficios que ellos van teniendo por parte de su empresa, ¿no? Por eso no querían pagar impuestos y que Obrador haya dicho, pues se tiene que respetar eso, fue un gran golpe para los empresarios, ¿no? Entonces, por un lado, se está atacando esa cuestión de la corrupción que se está dando, de cómo los empresarios abusan de, de pues de la cuestión económica en términos nacionales, pero por otro lado, pues se vuelve la educación una,
o están queriendo, más bien están peleando los empresarios por impulsar que la educación se vuelva un negocio y un negocio al cual pues verdaderamente van a librar esos impuestos y lo van a hacer de manera legal, ¿no? eh, en ese otro sentido, una asociación como la NUYES es completamente violatoria a la autonomía universitaria. Y es violatoria porque nada más para poder ejemplificar, dentro de la UAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz forma parte de esa asociación, de esa agrupación, él forma parte de ella. Y los estudiantes de la UAP no estaban enterados, no estábamos enterados de que era parte de esa asociación y desde ahí se estaban tomando decisiones para la vida universitaria y no se consultó a los estudiantes. Ahora, por otro lado, queda la coartada perfecta para poder encubrir todo lo que están haciendo, ya que dentro de esa asociación también hay rectores de universidades privadas que son el grueso dentro de la asociación, mucho más que las universidades públicas autónomas normales, y a su vez empresarios de la Coparmex. Entonces, claro que es la iniciativa privada, pues quien forma la mayoría dentro de esa asociación para llegar a la toma de decisiones, pues simplemente, pues es la iniciativa privada quien tiene más peso para esas decisiones que se toman a nivel nacional respecto a la vida universitaria, a la educación superior. Y los estudiantes de las escuelas autónomas, públicas y normales quedan completamente de lado. En primera, por los propios rectores que se supone son representantes de esas casas de estudio, y en segunda, por una asociación que lo que está haciendo es mayoritear al peso de los estudiantes que están haciendo valer el derecho a su educación pública, a la educación gratuita. Ese es un problema y ahí se encuentra la privatización. Ahora, si nos vamos un poco más atrás, pues podemos decir que esta cuestión de buscar privatizar la universidad, a como lo ha querido manejar la derecha, pues no es una cuestión que simplemente se viva en el periodo de la Cuarta Transformación. En el paquete de reformas que se hicieron en tiempos de Enrique Peña Nieto, donde estaba la reforma laboral, la reforma energética, ya se estaba impulsando una reforma educativa, que más allá de ser una verdadera reforma educativa, pues lo que buscaba era golpetear los derechos de los maestros. Y se metía en concreto con la cuestión de seguir sectarizando la educación en el país. Entonces, ya hay intentos en años pasados, la organización estudiantil, la organización de maestros frenó en gran medida estos intentos. Actualmente se está impulsando igual un intento de privatización. Aquí lo importante es mencionar que a pesar de que estamos en un periodo de la Cuarta Transformación, donde se está planteando impulsar la democratización del país, no podemos partir de que toda la cuarta transformación va a defender esos mismos principios. Esto lo planteo porque López Obrador, desde la parte de arriba, desde la cúpula, como presidente, está planteando la democratización del país y él está haciendo su trabajo planteando esa democratización en lo que esté en sus manos. La cosa es que la base, que los que estamos abajo, también estemos impulsando esa cuestión de democratizar en el lugar donde estamos parados. Esto lo comento porque Esteban Moctezuma es una persona que plantea ser parte del proyecto de la Cuarta Transformación y dentro del disfraz de la Ley General a la Educación Superior está la cuestión de que es una ley que llega a México para poder hacer un avance, un impulso a las universidades públicas, lo cual no tiene nada de cierto. Por aquí arriba está la cuestión de la educación gratuita, de la educación popular, de la educación pública, y en la parte de abajo, en letras chiquitas de la ley, eh, va delimitando mmm, esa cuestión de privatizar la educación en México. ¿Por qué lo planteo? La, el, La ley, de hecho, la máxima ley de nuestro país plantea la educación gratuita y la Ley General de Educación, dentro de sus primeros párrafos, plantea una educación que permita el acceso a la mayoría de la sociedad por medio de que sea una cuestión gratuita. A eso se tiene que llegar. Eso lo plantea hasta arriba, ¿no? Pero en letras pequeñas, en la parte, en el artículo cuarto, en el parágrafo cuarto de esta ley, dice que toda universidad
tiene el derecho de definir sus propias cuotas. Entonces, trampean las leyes, trampean lo que ellos están impulsando para aparentar una cosa bien distinta a la que ellos están haciendo. Y así la derecha ha trampeado las leyes, así la derecha ha utilizado al poder legislativo, así la derecha ha impulsado precisamente todo el gran esquema de privatización que se vivió en México. Y la universidad es uno de sus últimos peldaños que quieren pues lograr privatizar. En ese sentido, pues yo pienso que es lo que debe ser importante problematizar, y que a pesar de que nos encontramos dentro del proceso de la cuarta transformación, de un proceso de la democratización del país, pues claro que se van a seguir viendo intentos de buscar privatizar la educación, porque no todos están en la misma línea que Obrador, no todos defienden los mismos principios que Obrador, y claro que dentro de la propia cuarta transformación hay gente que sigue defendiendo intereses individuales. Sí, es muy, muy cierto esto que plantea mi compañero Carlos. Me gustaría leer el comentario, bueno, los comentarios de Isaías González, que está viendo el programa. Él dice que uno de los aspectos más preocupantes de la LGES es su expresión supuestamente democrática, de la que se presume haber realizado una consulta a las comunidades estudiantiles universitarias, cuando esto nunca fue así. Ni la propuesta es conocida por los estudiantes, ni se supo acerca de dicha consulta que estuvo abierta por un mes. Realmente, solo están tomando en cuenta los intereses de la dirección empresarial por parte de los integrantes de la ANUIES. Después, en otro comentario menciona, y ni siquiera la ANUIES, a pesar de estar integrada por rectores y directivos de instituciones públicas y normales, representa en mínima cantidad las necesidades de los estudiantes de educación superior. ¿Qué se supone que la ANUIES busque instituirse como el medio rector y regulador de la educación superior, tanto pública como privada, donde todas las instituciones de este nivel sigan una misma línea, apartada tanto de la autonomía como de la democracia? Estos comentarios del compañero Isaías pues son muy ciertos, es pues un análisis de lo que está significando la Ley General de Educación Superior, por lo que ya hemos mencionado aquí de que es privatizadora por los artículos que ya les hemos mencionado. Y bueno, esta parte de la ANUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que recuerden, está conformada por rectores de universidades privadas y públicas, pues es muy preocupante. Y además que se pretenda la creación en el artículo 20 del Sistema Nacional de Educación Superior. ¿Quiénes van a estar en este sistema? Van a estar gobernadores, van a estar rectores de universidades privadas y van a estar empresarios. Esto viola totalmente, violenta la autonomía de las universidades. Ya decía Ernesto hace un momento que la autonomía universitaria ha costado muerte de compañeros estudiantes, ha costado luchas, como para que ahora cualquier gobernador prianista pretenda venir a tomar las decisiones por los estudiantes. A nosotros nadie nos ha preguntado cuáles son nuestras necesidades. Nosotros no necesitamos una ley privatizadora. Lo que se necesita es que la educación sea realmente pública, que no haya exámenes de admisión como filtros, que sean exámenes estandarizados, y si tú no tuviste acceso a una buena educación media superior, si no tuviste acceso a una buena preparatoria bachiller, pues entonces te quedas fuera de las universidades. No necesitamos una ley privatizadora, necesitamos que ya no cobren cuotas exorbitantes en las licenciaturas y que podamos acceder a la educación libremente. Eso es lo que necesitamos los universitarios y nadie nos ha preguntado. Pero ¿qué está pasando? Como mencionaba Carlos y les decíamos hace un momento, esta ley se aprobó el 9 de septiembre en el Senado. Y pasó algo muy preocupante, compañeros que nos están escuchando. Se aprobó por unanimidad. No hubo ni siquiera un senador que se pronunciara en contra de esta ley. Y bueno, pues sabemos que en el Senado hay gente prianista, pero también hay gente de Morena. Entonces nosotros, los que estamos a favor de la Cuarta Transformación, los que estamos inmersos y de acuerdo con el proyecto obradorista, pues ¿cómo podemos analizar esta cuestión? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de Morena para que se aprueben y para que se promuevan leyes como esta?
Como ya decían mis compañeros, pues la privatización de la educación comenzó desde hace mucho tiempo y se pretendió legalizar con la reforma educativa que Andrés Manuel echó abajo una vez que tomó el poder, porque el presidente comprende que la educación en México debe ser gratuita. Por eso es que están las becas Benito Juárez, por eso es, porque no se quiere que haya deserción escolar, porque los universitarios tengan que trabajar, por eso es que se están planteando las universidades del bienestar, para que más compañeros estudiantes tengan acceso a la educación. Pero entonces, ¿qué está pasando? Porque si se están haciendo todos esos proyectos por parte del Ejecutivo, el Poder Legislativo con los senadores y diputados quieren promover una ley privatizadora de la educación superior. Sabemos que al interior de Morena hay gente que no está de acuerdo con el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero entonces, ¿por qué están ahí? Sería la cuestión. Siempre hay que llegar al fondo de los análisis para no irnos con la finta y no terminar golpeando al proyecto obradorista, que sabemos que es un avance ahora en México por las condiciones actuales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tuvo que hacer Obrador para llegar al poder con las condiciones que tiene el país actualmente? Creo que eso es lo que tenemos que analizar también para que nos quede claro, pues, por qué se está promoviendo la vejez. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Sí, pues estas interrogantes que Brenda plantea son necesarias de poder discutir, porque dentro del proyecto de la Cuarta Transformación entendemos que es una cuestión amplia porque se encuentran personas, las cuales, no estoy generalizando, pero sí una parte importante de quienes llegaron a entrar al barco de la Cuarta Transformación, pues muchas de ellas no entran por un interés legítimo a verdaderamente defender un proceso de democratización del país, defender los principios que enarbola la Cuarta Transformación, sino más bien que encuentran una oportunidad dentro de este proceso, pues para seguir brincando dentro de los partidos políticos para de esa manera, pues no perder intereses individuales. Eso es una realidad y no podemos apartarnos de ello porque es parte de lo que debemos de entender dentro de esa cuestión amplia que es la cuarta transformación. En ese mismo sentido, eh, o sea, plantear que Obrador entiende que en el 2018 existía la necesidad del país de poder cambiar lo que se estaba haciendo. Teníamos de frente la cuestión de la reforma energética, la privatización del petróleo, un recurso económico muy importante en el país. Teníamos la cuestión de una reforma laboral y educativa que lo que hacía era amedrentar directamente los derechos de los trabajadores de distintos sectores. Eh, Se estaba en proceso la privatización del sector salud dentro del país y bueno, se encontraba ya en ese parteaguas el país. Entonces se entiende la necesidad de que se frene eso que está pasando y pues de que se dé ese paso a una transformación verdadera a nivel nacional. Y Obrador representa esa transformación. Y para poder llegar al poder, para poder llegar a la presidencia de la República, pues fue necesario poder armar un proyecto el cual tuviera la oportunidad de poder vencer a un prianismo que por medio de la corrupción se había movido largos años dentro del país para ganar elecciones a nivel nacional, para ganar la misma presidencia de la República. Habría que hacer frente a la corrupción y a todo un esquema que ya había planteado el priismo y el panismo para seguir defendiendo y seguir ganando elecciones por medio de moches, por medio de la corrupción que ya bien conocemos, que claro, como mexicanos sabemos bien cuál es el movimiento y los movimientos que hace la derecha, ¿no? En ese sentido, Obrador tenía que armar ese proyecto amplio para que la gente, de alguna manera, sí impulsara ese proyecto de base, sí impulsara ese proyecto de la Cuarta Transformación y pudiera llegar a la presidencia de la República. Entonces tuvo que hacer alianzas con personas quienes a lo mejor nosotros podemos catalogar como no las más democráticas dentro del país,
pero a final de cuentas había una necesidad de llegar ya a consolidar un proyecto de transformación, de frenar toda la privatización que se venía viviendo a nivel nacional, y esto solo se puede hacer con Obrador a la cabeza, y no porque sea la gran imagen o que llegue a cambiar todo de un momento a otro, sino más bien porque Obrador tenía un proyecto el cual estaba fundamentado en una cuestión económica, donde lo importante era la gente más pobre del país. Él entendía que él entiende que hay pobreza y que esa pobreza se deriva de las condiciones económicas del país. Un proyecto claro y un proyecto sólido, y este proyecto solo lo tenía Obrador. Entonces, esa es la necesidad de la transformación y esa es la razón de por qué la amplitud dentro de la 4T. Entonces, ¿qué es lo que hay que impulsar? Pues hay que impulsar que todo este proyecto amplio, el cual se logró armar con la cuarta transformación, pues no sea algo que se vaya acercando cada vez más a la derecha, sino más bien que nosotros como base, como personas que estamos viviendo este proceso de democratización, impulsemos y exijamos que sí se dé ese proceso de democratizar, que se respeten las decisiones que estamos tomando dentro de las universidades y a nivel nacional, para que de esa manera ese proyecto amplio se delimite a lo que está diciendo Obrador, se delimite a los principios del obradorismo en el país. Eso es lo importante, a eso se debe la amplitud y a eso se debe porque sigue habiendo leyes como la Ley General a la Educación Superior que se buscan impulsar desde los legisladores y que en el Senado no se haya cuestionado nada. Que aquí caben varias posibilidades, ¿no? Una de ellas es que claro que se estaba consciente de lo que estaban impulsando dentro de la Ley General de la Educación Superior, y lo están impulsando porque representan los empresarios que están en la NUYES una presión al Senado, porque el propio Senado se ha coludido con estos empresarios o algunos senadores, o claro, por mucha desinformación que se tiene dentro del propio Senado, ¿no? Del desinterés, pues, de no cuestionar qué es lo que se está aprobando, y bueno, como resultado, pues una ley que ya dio el segundo paso, está en la Cámara de Diputados esperando a ser revisada en la siguiente semana, a principios de semana, pues para su posible aprobación dentro de la Cámara de Diputados. Lo que tiene que quedar claro es que esta aprobación, es que este proceso lo que está haciendo es privatizar la universidad y lo están legitimando. El Senado legitimó por unanimidad la privatización de las universidades y hoy corresponde a los diputados democráticos que se encuentran en estos momentos trabajando, impulsar un bloque opositor el cual no permita esta ley pase por la Cámara, que no permita se perpetúe la privatización universitaria, que defiendan lo que defiende la cuarta transformación y son los intereses de la mayoría. Y la mayoría nos encontramos estudiando en universidades públicas, en universidades autónomas y en todas esas universidades a las cuales va a buscar golpetear esta ley general a la educación superior. Así es, ahora en la Cámara de Diputados lo que se está buscando pues es crear un bloque opositor de esta LEGES. Es importante que ustedes lo sepan y que se mantengan al pendiente de las redes sociales de La Iguana en su Piedra, puesto que estamos buscando que el diputado Diego del Bosque pueda hacer una participación para explicar lo que está sucediendo con la LEGES en la Cámara de Diputados. Entonces, los invitamos a que se mantengan pendientes, La Iguana en su Piedra en Facebook, en YouTube y en Spotify, para que puedan escuchar esta intervención del diputado Diego del Bosque. Entonces, puede ser por desinformación, puede ser por omisión o puede ser porque se está de acuerdo con la LEGES, pero lo que está sucediendo es que la quieren aprobar. Entonces, los universitarios debemos estar conscientes de lo que eso significa. Además, imagínense si esta especie de consejo que quieren hacer, donde participen gobernadores, empresarios, toman las decisiones de los planes de estudio y de las cuotas, eso significa también cederles a ellos el control de las universidades públicas, pero en términos académicos, en términos ideológicos. ¿Y por qué esto es tan importante?
porque las universidades en la historia, los estudiantes, pues han servido a la derecha, a la oposición, para fraguar golpes de Estado. Esto es así y hay que decirlo con todas sus letras. Los universitarios pues somos gente joven, gente que se indigna muy rápido, existe mucha efervescencia en la universidad. Y como ejemplo les queremos decir lo que sucedió en nuestra universidad, en la UAP, a principios de año, en los meses de febrero, marzo. Hubo un paro, pues se demandaba que hubiera seguridad para la gente de Puebla, pues asesinaron a 3 compañeros universitarios. Pero bueno, este paro fue manejado políticamente por el rector Alfonso Esparza Ortiz para defenderse de las acusaciones de corrupción que hay en su contra. Esto es muestra de cómo se utilizan a los estudiantes universitarios para causas particulares, con fines que lo único que pretenden es pues defenderse, ¿no? Defender los intereses, seguir persiguiendo la ganancia. Otro ejemplo, ahora que hemos estado en contacto con otros compañeros de otras universidades, están los compañeros de la UNAM, en donde están presentes varios colectivos feministas, que bueno, ellos mencionan que estos colectivos feministas no son legítimos, que lo único que hacen pues es realmente desorganizar a los compañeros que están luchando por organizarse al interior de la UNAM. Entonces, esto está sucediendo. La derecha está buscando controlar también a las universidades públicas por medio de la Ley General de Educación Superior. Y pues hay ejemplos en otros países como en Venezuela, como en Chile. Las universidades han sido utilizadas para tirar gobiernos democráticos. Entonces, es importante seguir analizando esta cuestión. ¿Ustedes cómo ven, compañeros? Sí, eso que dice Brenda, digamos que puede parecer muy alejado al proceso de privatización. A cómo pasar de que se está privatizando la universidad a que los estudiantes vamos a, o se pueden usar como carne de cañón por parte de la derecha. Pues no, no es algo muy alejado, es algo, pues que sí tiene una conexión, porque el gobierno antineoliberal de Andrés Manuel, pues tiene un objetivo a atacar, que es el neoliberalismo. ¿Y quiénes son los que lo materializan? Pues son en gran medida, pues muchos empresarios, muchos políticos que se han beneficiado de contratos, de contratos con ciertas empresas, de periodistas que estaban también siendo beneficiados, el famoso chayotaje, y todos los que se habían beneficiado de la corrupción, de la venta del país. Y bueno, lo que se pretende con este gobierno es, pues, tener autonomía, tener soberanía y que el propio país determine lo que tiene que hacer. Entonces, como la derecha está en contra, obviamente, porque afecta a sus intereses económicos y ideológicos también, porque hay gente que no tiene intereses económicos, pero está en contra de Andrés Manuel López Obrador porque pretende que pueda llegar a tener una condición económica mejor a la que tiene ahora, o simplemente pues está en contra que la, de que se destine dinero o que se destinen recursos para. Los compañeros están teniendo algunos problemas técnicos que esperemos se solucionen pronto. Vamos a aprovechar este espacio para leer algunos de los comentarios que van dejando ustedes. Uciel Hernández menciona que todo su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante porque justamente estas coyunturas de aprobación de leyes en el Poder Legislativo pues sirven para golpear a Andrés Manuel López Obrador. Robert García nos deja por ahí
un mensajito misterioso, pero aún así un gran saludo, Robert, que nos estás viendo. Marcelo López tiene aquí una opinión controversial. Dice que AMLO fue lo mejorcito de los tres. Supongo que se refiere a Anaya, a Mid, ¿no? Realmente no es que el presidente Andrés Manuel sea lo mejorcito o no sea lo mejorcito. Es el único que tenía un proyecto alternativo para la transformación pública de México. Y así hay que verlo con todas sus letras. Hay que ser conscientes de lo que está sucediendo y de que nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en esta coyuntura de la cuarta transformación. Cristian Adriana Espinosa, Claudio X es un criminal. Así es, Claudio X pues ha sido muchas veces señalado por sus declaraciones. Entonces, es importante saber quitarse las máscaras de lo que es cada uno de los que pretenden representar a la población, al sentir de la mayoría, y que no es así. Marty Flores nos da aquí una opinión muy importante. Dice que por qué no buscamos la manera de decirle a un youtuber que también los represente en una conferencia mañanera. Que se lo diga al presidente AMLO, esto de la ley es nuestro sentir. Todos debemos escribirle al presidente y compartir este canal por todos lados para que todo el país se entere sobre esta ley que va a perjudicar más a las universidades públicas. Es mi humilde opinión. Saludos desde Tijuana, Baja California, México. Un gran saludo, Marty Flores. Comentarte también que con la Coordinadora Nacional de Estudiantes por la Cuarta Transformación, que es, como les mencionaba, un movimiento que se está formando de varios colectivos estudiantiles de todo el país, pues estamos buscando tener más espacios para la difusión de lo que está sucediendo con la Ley General de Educación Superior. Sí es muy importante que puedan compartir, ya sea este programa, la información. Igual tenemos cápsulas sobre la Ley GES en nuestro canal de YouTube, La Iguana en su Piedra, para que las puedan compartir. Y bueno, en esta semana vamos a estar haciendo una campaña más amplia en contra de la Ley GES, ahí en nuestras páginas, en Facebook, en YouTube, para que estén al pendiente y las puedan compartir. Entonces, ya que han vuelto mis compañeros, que bueno que ya volvieron, Ernesto nos estaba planteando esta cuestión de cómo son utilizadas las universidades y a los estudiantes en golpes de Estado y bueno, para tirar a gobiernos democráticos. ¿Cómo podrías continuar, compañero? Sí, en general, la derecha ha ocupado todos los medios posibles que para poder ocupar a la gente más necesitada para golpear al gobierno. Ahí podemos ver al Zócalo con Frena, el Sí por México, la Alianza Federalista, que son gente que se está organizando para abiertamente tirar al gobierno de Andrés Manuel. Supuestamente por vías pacíficas hasta democráticas, pero sabemos que la derecha es capaz de los actos más violentos posibles porque ellos los guía la ignorancia. Entonces, ¿qué tiene que ver con las universidades? Que en otros países, con otros golpes de Estado, con otros golpeteos al gobierno, han ocupado las universidades públicas para tener a gente que esté dispuesta a atacar libremente al gobierno, no solamente de forma escrita, de forma verbal, sino incluso hasta salir a las calles a manifestarse y mostrar su inconformidad. Usualmente lo hacen con denuncias bastante válidas. Por ejemplo, en la UAP pasó algo similar. En febrero de este año se hizo un paro estudiantil porque, como comentaba Brenda, asesinaron a 3 estudiantes de la UAP y al un chofer de Uber en Huejotzingo. Entonces, eso fue un día y al otro día ya había creo que fue un fin de semana y ya se crearon rápidamente grupos de WhatsApp, grupos de Facebook donde estaban en contra de la violencia, de la inseguridad, que habíamos que hacer algo, que estaban matando a los estudiantes, cuando en otras ocasiones y en otros gobiernos panistas en Puebla, la violencia era muy grande y no había una manifestación ni un pronunciamiento por parte de la UAP. Entonces, ¿qué pasó? Pues que había un gobierno, que hay un gobierno que bien o mal es de Morena y tiene cierta incidencia y se le puede exigir más, pues este gobierno estaba denunciando abiertamente la corrupción de Alfonso Spanza Ortiz. Entonces, ¿qué hizo? Pues movilizó a los estudiantes con una denuncia válida, que es la violencia, que realmente sí se estaba viviendo, sí se vive
porque hay condición material, que hay gente que pues delinque, hay gente que está viciada, entonces pues ocurren ese tipo de cosas, pero de la noche a la mañana, cuando la UAP no se caracteriza por salirse a manifestar, por hacer organizaciones masivas, se organizó una mega marcha, se organizó un paro, se organizó todo este tipo, todas estas situaciones donde había mucha confusión. Nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía quién era quién. Simplemente pues manipularon a los estudiantes y los sacaron a las calles a estar abiertamente a estar en contra del gobierno. Y si así fue con algo con una universidad que es relativamente mediana, como es la UAP, pues tienen todos los mecanismos para poder manipular a los estudiantes y que estos a la vez salgan a las calles, como ha pasado en Venezuela. Además, que muchas veces ocupan a los estudiantes con falsas promesas de trabajos, de que van a poder ascender, el rollo empresarial, el rollo de ser tu propio jefe. Todas esas cosas permean mucho en la universidad y estos hacen que pues tengan un odio realmente al gobierno porque hasta sienten que les están robando porque se está destinando recursos a la gente más necesitada. Entonces eso es lo que pasa, que la misma derecha está metida en las universidades, está metida con los rectores, está metida con los estudiantes, está metida con profesores, porque van a hacer lo que quieren hacer es que los estudiantes defiendan los intereses de esta clase empresarial, esta clase política, esta clase de periodistas que hacen pues que quieren que las cosas sigan igual, como bien los llama Andrés Manuel, pues, unos conservadores. Y eso es peligroso porque la universidad es el reflejo de la sociedad. Nosotros somos pues bastante importantes en la sociedad porque la gente voltea a ver constantemente la universidad, qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Y si los universitarios se salen a manifestar, pues la gente pues, va a entrar en duda, ¿qué está pasando, no? Si los estudiantes, que son gente estudiada, que está preparándose, está en contra del gobierno, pues algo está pasando mal. Y eso, pues eso es lo que puede pasar. Incluso, y como con la privatización, porque quienes van a estar con el control de la universidad son empresarios y ellos como les interesa no solamente la ganancia, sino que todo siga igual, que no se cuestione, pues ahí van a meter pues su ideología. Y, y claro, no es que sea toda la universidad se va a estar en contra, sino que van a manipular a ciertos estudiantes y muchos, como no hay información, pues se van a quedar callados, como no hay organización, y la organización que hay es reprimida abiertamente, es reprimida. Los estudiantes universitarios en México sufren represión. Nosotros igual en la UAP sufrimos de este tipo de actos, ya sea con la policía que la UAP tiene, que son los DASU, con las sesiones de consejo, con los profesores. Hay mucha violencia contra la organización estudiantil. Entonces, imagínense, si no es tan abiertamente tan violento, ahora imagínense si toda la universidad es controlada por empresarios. Va a ser prácticamente unas cárceles, no se va a poder decir nada, no se va a poder manifestarse. Y eso va a cortar la libertad de expresión de los estudiantes que somos reflejo de la sociedad. Entonces, esto es muy peligroso con esta ley, que lo que va a hacer, que insistimos, que va a formalizar esas medidas privatizadoras. Entonces nosotros, pues, por ende, pues estamos rotundamente en contra de esta ley y de todo aquel acto privatizador de la educación pública, porque nosotros insistimos que la educación es un derecho y no debe ser un negocio. Así es, aquí la iguana en su piedra, los compañeros militantes del movimiento estudiantil Espartaco, rechazamos totalmente la aprobación de la Ley General de Educación Superior. Hacemos una denuncia de que estos senadores por unanimidad la aprobaron el día 9 de diciembre y se presume que el lunes se va a discutir en la Cámara de Diputados. Entonces, tendríamos que pasar ahora a ver qué es lo que se puede hacer para frenar esta Ley General de Educación Superior y en concreto para ir democratizando cada vez más la vida pública del país, incluidas las universidades. Nosotros apelamos siempre a la organización y en concreto en esta situación a la organización estudiantil. Cristian Adrián Espinosa Magaña nos da otra opinión más sobre Claudio X. Dice que está detrás de feministas y de grupos de choque. Es el mayor opositor de las obras de Obrador.
Esto es importante porque personajes como Claudio X González y otros empresarios están detrás de movimientos legítimos que se meten a las universidades a pretender pues frenar la organización estudiantil. Rosa Ramos nos menciona, la felicito, tiene usted mucha facilidad de palabra, muchas gracias, está segura de lo que decimos y todo se está manejando políticamente para que siga igual. Bendiciones a ti también, Rosa Ramos, qué bueno que nos estás escuchando en el programa. Pero bueno, como les mencionábamos, la organización estudiantil es fundamental. Si bien en años pasados se vio pasividad por parte de los estudiantes, debemos entender que esto fue generado por la represión que hubo en contra de los estudiantes en diversas fechas, ¿no? Ya lo saben ustedes, el 68, el halconazo del 71, cuando hubo las huelgas en la UNAM, pues cuánta represión no hubo en contra de nuestros compañeros estudiantes, ¿no? Y al interior, en las universidades públicas estatales, pues también. ¿Pero qué tenemos ahora? Pues que la Cuarta Transformación abre la puerta a la organización porque estamos seguros, el presidente lo ha mencionado, que no va a haber represión por parte del gobierno de la República. No nos van a reprimir. Por eso es cuando nos tenemos que organizar para defender nuestros derechos como universitarios, para defender a la universidad pública, para que todos, absolutamente todos, podamos tener acceso a esta universidad. Ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos tiempo para algunos comentarios más. Isaías González dice, ¿cómo podemos conocer la discusión que se realiza el día lunes en la Cámara de Diputados? Seguramente esta discusión se va a transmitir, esperemos, lo vamos a buscar y lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Por eso les mencionamos que puedan estar al pendiente. Compañeros, ¿ustedes qué opinan? Sí, perdón, Brenda, creo que eso se puede ver en el canal del Congreso, lo se puede ver en directo en YouTube. Y también en la página de internet de diputados se puede ver la hoja del día y ahí se puede ver lo que se va a discutir y al otro día se puede ver los acuerdos que se llegaron y así se puede estar más al pendiente. Digamos que es algo que no se hace constantemente. El Congreso pues está discutiendo todos los días. Entonces, pocas veces nos enteramos, ¿no? De que qué está pasando, así como esta ley que ya llevaba buen rato y nosotros como estudiantes, pues nos enteramos mucho tiempo después. Sí hay que estar al pendiente del canal de Congreso, sí hay que estar valorando. Así es, pues ahí en el canal del Congreso podremos estar al pendiente de lo que suceda el día lunes con la discusión de esta Ley General de Educación Superior. Es importante que no olviden que es una ley privatizadora que quieren hacer pasar como democrática. No es cierto, a nadie le preguntaron, a ningún estudiante nos preguntaron si estábamos de acuerdo con esta ley. Es una imposición de la ANUIES y está promovida por Esteban Moctezuma, un neoliberal que está al interior de la Cuarta Transformación. Y para sacar a personajes como Esteban Moctezuma es necesaria la organización popular, el apoyo popular, el respaldo a Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que el presidente no está solo, que tiene mucho apoyo, pero es necesario entonces que nosotros, como obradoristas, pues salgamos a exigir nuestros derechos, que le exijamos a nuestros representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados que hagan su trabajo, que no aprueben leyes sin haberlas discutido, sin haber informado antes. Porque es lo que está sucediendo, que muchos diputados mencionan que no tenían conocimiento de esta ley, pero entonces, ¿cómo la pueden aprobar si no se les fueron entregados los documentos necesarios para su aprobación? Es arbitrario totalmente, es una imposición y no lo podemos permitir. Cristian nos dice que hay un canal en YouTube que nos puede ayudar. Muchas gracias, seguramente lo vamos a estar consultando. También los invitamos a seguir las ruedas de prensa que están haciendo los compañeros de la Coordinadora Nacional de la Cuarta, bueno, de Jóvenes por la Cuarta Transformación, de la CONAE. Ellos han ido a San Lázaro a dar varias ruedas de prensa, nosotros también, entonces hay que estar buscando esta información constantemente y compartiéndola. Nosotros no estamos de acuerdo con la Ley General de Educación Superior y es importante seguir discutiéndolo. Pues así es como podemos terminar el programa de hoy. Recuerden que nosotros somos compañeros del Movimiento Estudiantil Espartaco
Nuestro programa de radio es La Iguana en su Piedra. Estamos en Facebook, YouTube y Spotify como La Iguana en su Piedra y en Facebook también como Espartaco Movimiento Estudiantil. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final de este programa y nos escuchamos la otra semana. Mi nombre es Brenda Cabello, no a la vejez privatizadora. Yo soy Ernesto Campeche y no a la vejez privatizadora. Mi nombre es Carlos Saucedo, no a la vejez privatizadora. Nos Gracias, vemos la compañero. próxima semana.